estar leyendo primeramente la palabra de Dios en Números 21. Números 21, los versos del 4 al 9. Y es ahí cuando el pueblo de Israel, cuando habla de la serpiente de bronce que Dios mandó que hicieran. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego vamos a comentar algo de la palabra. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirase a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén, amén y amén. Mis amados, aquí vemos cómo el pueblo de Israel, que todos sabemos que fue sacado de Egipto con un propósito poderoso, con un propósito de Dios eterno, para servir a Jehová, para adorar a Jehová, y que su destino era la tierra prometida. Y cómo en el camino, como dice la lectura de Números 21, se desanimaron en el camino. Y quiero que hablando del pueblo de Israel, hablemos en función de nosotros, que muchas veces, ¿verdad?, puede pasar esto. Y vemos cómo este pueblo se olvidó, ¿verdad?, del propósito eterno y puso su mirada en lo terrenal, puso su mirada en lo pasajero, en lo natural, en vez de ver lo eterno, lo sobrenatural. Puso su mirada en el sustento, quejándose por el maná, y realmente cómo se olvidaron cuál era quitaron la mirada de lo eterno. Y eso pasa muchas veces con el pueblo de Dios. Y realmente algunas cosas que podemos comentar de ellos es que empezaron a murmurar, empezaron a hablar de manera negativa, y eso nos indica que se desenfocaron totalmente del propósito. Y eso muchas veces pasa y está pasando en el pueblo de Dios, en el mundo entero, mucho desenfoque, y hemos hablado otras veces de este tema. Pero el Señor lo trae con una nueva lectura, pero vuelve y lo trae a colación. Un desenfoque, y empiezan a murmurar, y empiezan, ¿verdad?, a hablar de manera negativa, empiezan, y cuando dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, sale toda esa amargura. Y déjeme decirle que la amargura es algo, cuando usted visita a alguien o cuando usted habla con alguien y usted ve que sale toda esa negatividad, todo ese tema tan de críticas y murmuraciones, es algo peligroso, porque eso se contagia. Y otras cosas que podríamos decir del pueblo de Israel es que hubo como una ruptura de la comunión con Dios en ese momento, porque cuando usted está desanimado, cuando usted está en crítica, cuando usted está en esa amargura, es muy natural que la comunión con Dios se descuide. Y realmente cuando eso pasa, empieza, ¿verdad?, se descuida la oración, se descuida el enfoque, se descuida el propósito, se descuida, y eso se puede ver ahí. Y realmente empiezan, ¿verdad?, a murmurar y a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y todo ese tipo de cosas. Entonces,
realmente cuando uno habla con una persona, uno puede darse cuenta que no hay mucha intimidad con Dios por el tipo de conversación, por lo que habla, por lo que dice, esas quejas, la quejabanza. Dios quiere que le alabe, que tú le alabes cuando está en la enfermedad, cuando está en la prueba, cuando está pasando por el fuego, el horno de fuego, cuando está pasando por el foso de los leones, cuando está, no importa la tribulación, cuando está en el valle de sombra de muerte, cuando está en la cueva de Adulán, en todo tiempo. Alabemos a Jehová. Pero ellos ahí no están alabando, ellos lo que se están es quejando. Y usted puede hacer una semejanza y ubicarse si eso le ha pasado a usted o no le ha pasado. Pero si no le ha pasado, gloria a Dios. Vamos entonces a orar y a interceder por lo que le ha pasado. El que esté firme, que se afirme más. Pero realmente en el mundo, el pueblo de Dios, hay mucho desenfoque y realmente eso sucede en todas las naciones, en todo lugar. Con este asunto de la pandemia hemos podido ver mucha gente que se ha distraído, muchos que se han alejado y muchos distraídos aún estando. O sea que es algo que es muy notorio y que usted lo puede hablar hasta con personas que se congregan en otras naciones, en otro lugar, y le van a decir que ha pasado eso también. O sea que es algo en el mundo entero. Entonces vemos este pueblo que empieza, ¿verdad? Rompe la ruptura con Dios, empieza a criticar. Y recuerde una tercera cosa, cuando le dieron el maná por primera vez, a ellos les gustó. Porque les gustó tanto que aunque le dieron la instrucción de que no cogieran más de la porción que requirieran para comer de un día, muchos cogieron más de la cantidad y le cayó gusano. Realmente les gustó. Pero ya después de un tiempo, lo que era bueno ahora les fastidia. Lo que era bueno ahora lo encuentran malo. ¿Y cuántas veces no ha sucedido en el pueblo de Dios que una persona puede llegar a una congregación y estar en algún ministerio con tanta pasión, con tanta alegría, con tanto gozo, y después de un tiempo eso se convierte en un fastidio, en una carga, en un peso? Ya no hay el gozo, pues así mismo, como le pasó al pueblo de Israel, ya el maná, o sea, lo que era una bendición de Dios, lo desvirtuaron. Ya para ellos era un fastidio, era algo malo. Y todas esas cosas vemos que pasan. ¿Por qué? Porque quitaron la mirada del Señor. Y se la pusieron en las cosas terrenales, en las cosas en la circunstancia, en lo temporal, en el sustento, en otras cosas se desenfocaron. Entonces, pero algo bueno que pasó, ¿verdad? Mientras está sucediendo esto, que leímos esta lectura, vemos que Dios mismo, queriendo salvar su pueblo, queriendo enfocarlo de nuevo, le manda a las serpientes. Las serpientes están muriendo muchos. No se la mandó la serpiente, porque el objetivo de Satanás es desenfocarnos. Pero Dios quiere que nos enfoquemos en Él y pongamos la mirada en Él. Entonces, cuando el pueblo ve esto, se arrepiente y vuelven donde Moisés, reconocen que han fallado contra Dios, contra Jehová y contra Moisés, y se arrepienten. Tan pronto el pueblo se arrepintió, empieza, ¿verdad?, la liberación del pueblo. Entonces, Jehová le dice a Moisés, hace una serpiente de bronce, colócala en un asta, levántala, una simbología. La serpiente es un animal maldito, pero Jesús iba a hacer maldición en la cruz. Y mirándolo, iban a ser sanados. O sea que aunque las serpientes los hubieran mordido, todo el que pusiera la mirada en esa, vamos a decir, en esa serpiente, en el asta levantada, dice la palabra que así como Moisés levantó la serpiente en el asta, así mismo sería levantado el Hijo del Hombre. O sea, una representación de Cristo en la cruz. Entonces hoy no tenemos que ver una serpiente, hoy solamente tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Lo tenemos a Él y nuestra mirada en Él. Pero cada vez, o sea, ¿cómo nos damos cuenta cuando hay desenfoque? Por lo que estamos hablando, si estamos en mucha murmuración, si estamos mucho quejándonos, si estamos, cuáles son nuestros temas, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos haciendo.
es muy fácil uno mismo, no que otro se lo diga a uno, sino uno mismo, evaluarse uno mismo a la luz del Espíritu Santo que nos ayude, porque nadie pretende, pero es una forma de uno mismo darse cuenta cuando no estamos bien. Pero, ¿cuál es la finalidad de todo esto? El Señor lo que quería era que el pueblo volviera a poner su mirada en el Señor, en Él. Y eso mismo es lo que nos dice a nosotros. Porque dice la palabra que los que miraron a Jehová fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, de la misma manera, el Señor, después que nos salvó con un propósito eterno, con un propósito poderoso para cada uno de nosotros, no quiere, ¿verdad?, que seamos presos. Entonces, cuando la fe, cuando descuidamos la comunión, la fe de nosotros, ¿verdad?, se naufraga, se va al suelo y somos, ¿verdad?, la fe un escudo. Entonces, si descuidamos la fe, si descuidamos la comunión, si descuidamos el tiempo de enfocarnos en Dios, si lo hemos quitado a Él del primer lugar y estamos desenfocados, somos presa del enemigo. Pero el Señor trae los temas porque quiere que su pueblo en este nuevo año vuelva a poner su mirada. Si en algún momento nos desenfocamos, si en algún momento nos descuidamos, si en algún momento pusimos nuestras miradas en otras cosas, si en un momento dejamos de hacer cosas que Dios nos mandó a hacer, si no hemos avanzado, ¿qué hicimos o dejamos de hacer? ¿Qué criticamos? ¿Qué murmuramos? ¿En qué usamos nuestro tiempo? Que nos desenfocamos del Señor. La única finalidad de este tema es que el Señor quiere que así como al pueblo de Israel cuando le llegó, ¿verdad?, que Él le envió esa serpientes para que le mordieran y murieran, pero no era la finalidad que murieran, la finalidad es que se enfocaran de nuevo, porque la finalidad es que podamos cumplir el propósito de Dios y no queremos que por desenfoque se retrase, no queremos tener, ¿verdad?, que estar dando vueltas, gente que tenía mucha pasión, gente que se ha dormido, gente que se ha descuidado, quizá uno mismo, si se analiza bien, puede encontrar áreas, cosas que no andan bien, porque le voy a decir algo, todo empieza cuando reconocemos que no estamos bien, como lo hicieron ellos en ese momento, porque desde el momento que usted cree que todo está bien en su vida, ya usted no va a hacer nada porque usted está bien, pero aún estando bien, gloria a Dios, si está bien. Pero entonces tenemos que como pueblo, como hermanos en la fe, como compañeros de batalla, de milicia, orar por nosotros mismos y por aquellos que pueden haberse desenfocado, para que vuelvan ellos y pongan su mirada en Jesús. Vuelvan ellos y pongan su mirada en el Rey, pongan su mirada en el único que debemos poner la mirada, para que volvamos a ese primer amor, para que volvamos de nuevo a esa pasión, para que nos enfoquemos de nuevo en lo que el Señor quiere, para que estemos atentos a la voz del Señor, para que podamos, ¿verdad?, ser guiados por el Espíritu Santo y no nosotros, ¿verdad?, muchas veces haciendo cosas que no son las que Él quiere que nosotros hagamos. La quejabanza, Dios quiere, como le dije, que le alabemos en todo tiempo. Él dice que, la palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, tenemos que habitar, que nuestra familia, todos, puesta nuestra mirada en Jesús, porque así como Pedro pudo caminar sobre las aguas, y lo pudo hacer, pero en el momento que puso la mirada en la tormenta se hundió. Pues de la misma manera, nosotros, hay propósito de Dios en nuestras vidas, hay propósito de Dios y ese propósito queremos, ¿verdad?, poder cumplirlo, llegar hasta el final, que se cumpla ese propósito. Entonces la única finalidad, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado este tema hoy es que así como el pueblo de Israel, si nosotros nos damos cuenta que estamos medios, en qué estamos, cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestra conversación, qué es lo que estamos mirando, de qué nos estamos llenando, de noticias,
de quejas, de todo lo que escuchamos, saber también elegir qué escuchamos, porque tampoco todo lo que hable de Dios viene de Dios. Saber distinguir, que el Espíritu Santo nos guíe en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que vemos, que nuestro corazón, todo nuestro ser esté enfocado en el Señor. Y no significa que no vendrán problemas y circunstancias, pero dice la palabra que caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu diestra y nada te pasará. El enemigo, solamente tenemos autoridad con el enemigo cuando nosotros estamos con nuestra mirada puesta en el Señor. Es mi ruego y es mi anhelo que tú que estás escuchando, que no es una casualidad que esté ahí, puedas, el Espíritu Santo te pueda hablar y direccionarte si en algún área de tu vida te ha descuidado, si en algo te ha dejado de hacer algo que el Señor te ha mandado a hacer, si ya no tiene la misma pasión que antes, si ha criticado, murmurado cosas que pueden no agradarle a Dios, si tu vida vive en una queja todo el día, todo ese tipo de cosas. Entonces, la única finalidad es que volvamos como ese pueblo enfocado, mi hermano, que este año sea un año de nosotros decir, cada día más cerca del Señor, más enfocado en Él, con más pasión por las cosas de Él, que se cumpla el propósito de Él, de Dios en tu vida. Ese es el único anhelo de traer este tema aquí esta tarde. Que Dios nos ayude, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo sobre todas las cosas para poder hacerlo de manera que glorifiquemos en todo lo que hagamos a nuestro Señor. Puestos los ojos en el Rey. Aleluya.